ya inmediatamente se hace a través de un pago por cesión de bienes, se hace a través de un contrato, otro negocio jurídico, donde se conviene que Juan entregue a Pedro pues una moto como pago de la deuda que él tiene con esta misma persona. Pero ahí donde entra el pago por cesión de bienes como contrato va a ser el justificativo de liberar a la obligación a este deudor. Porque si ustedes solo entregan el bien y hay un contrato ahí activo, pues incluso ahí es donde entra la propia mala fe de las personas, pueden rematar este bien y no justificar en este caso que ya está solvente. Por eso, tenemos que establecer que existe un convenio, una escritura de pago por cesión de bienes, como un contrato, un negocio jurídico, donde existe, comparece el deudor entregando el bien en calidad de compensación de la deuda que tiene con el acreedor. Esa es una de las cosas que tiene que tener ahí en cuenta. Entonces, en este caso, si se trata de la entrega de un bien inmueble, debe hacerse en escritura pública. ¿Por qué? Porque va al registro. Y este va a justificar, en este caso, el cumplimiento de esta obligación. Eso es lo que habíamos visto. Hoy nos toca el pago por cesión de bienes. Perdón, el pago por consignación. ¿A qué se refiere ese pago por consignación? Cuando hablamos de un pago por consignación, se refiere a un procedimiento legal por circunstancias ajenas al deudor. Miren, ¿y dónde entra? Tenemos que entender de que yo, en mi calidad de deudor, quiero cumplir la obligación. ¿Está nuestro presidente el día de hoy aquí? Sí, Lick, buenas noches. Ah, bueno. Muy bien. Imagínense que hicimos un negocio jurídico con usted. Yo le presté 10,000 quetzales. Quedamos con una cuota de 1,500 mensuales para poderle devolver. Dentro de ellos, y pactamos específicamente esto. En caso de incumplimiento, hay una cuota de 200 quetzales por día del atraso. Puro usurero de una vez, ¿verdad? Pero así normalmente lo pactan. 200 quetzales por día de atraso. Y ahí es donde entra Armando Díaz, en su calidad de acreedor, viendo que yo soy buen pagador, él se me esconde. No quiere recibir el monto. Aquí pasa algo al revés, pues suele pasar, pero o no está en el país, ¿verdad? Armando Díaz se fue de viaje, ¿ya? El acreedor no está. La idea es esa, no está para poder cumplir con la obligación. ¿Qué hacer? Si yo sé que tengo una penalización de 200 quetzales al día. Entonces, ¿cómo hacer para cumplir con mi obligación, aunque no esté Armando Díaz? Eso es una de las cosas que nos señala el pago por consignación. Mire, es un procedimiento legal por circunstancias ajenas del deudor, debe realizar ante el juez con la finalidad de cumplir su
obligación. Pagando a la tesorería judicial a una cuenta bancaria a nombre del propio acreedor. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Y es donde entra? No es de que nosotros vamos ante el juez, mire, señor juez, dice que el señor Armando Díaz no nos quiere cobrar, mejor cóbrese usted, ¿verdad? Para eso hay un procedimiento. La ley marca que ese procedimiento debe hacerse o debe entablarse en un procedimiento incidental. Antes de pasar al procedimiento incidental, le pregunto, a ver, señor Armando Díaz, ¿entendimos que es un pago por consignación? ¿Es cuando la persona que debe recibir no se encuentra o no está presente, Lick? Pero no es solo porque no esté presente, es porque tenemos que cumplir la obligación. Por el hecho que no está, tenemos que buscar alguna alternativa de cumplimiento de la obligación. Y ahí es donde entra, tenemos que ir ante el juez para que me acepte el pago a su nombre. Eso es lo que es un pago por consignación, que alguien más reciba el pago, ¿verdad? Porque el acreedor original no está. A ver, dime, Maco Mendoza. Lick, buenas noches, disculpen. En este caso, si por ejemplo es en temas de arrendamiento, que normalmente se da esta situación cuando el propietario ya no quiere renovar el contrato y el inquilino no quiere salir, y el inquilino en este caso utilizará este procedimiento. Por ejemplo, que fuera el inquilino y usted es el propietario, a la larga, ¿usted en cómo le puede afectar eso en función de la renovación o el hecho de poder a mí desalojarme si igual yo no he dejado de cumplir con la obligación del pago de la renta a través de esta consignación? Muy bien. Para contestar su pregunta, en el caso de un arrendamiento hay algo llamado tácita reconducción, pero ahí donde entra, solo se puede exigir cuando, si hablamos de un contrato de arrendamiento, empieza normalmente por 6 meses, un año, el primer contrato, ¿verdad? Yo no sé si fue el caso de Maco Mendoza. Adquirió un bien inmueble en arrendamiento un año, ¿verdad? Por una cantidad de 600 mensuales, ¿verdad? En el mes de diciembre o cuando va a vencer el contrato, ahí es donde entran las partes, pueden buscar la renovación de un contrato, ¿verdad? Al momento de darse la renovación del contrato, pueden, obviamente hay que llenar las nuevas estipulaciones del nuevo contrato, puede que sean las mismas, ¿verdad? Pero renovarla en un nuevo contrato. El problema es que el acreedor sí tiene la obligación ahí se llamaría de denunciar la terminación del contrato para el efecto de que podamos negociar nuevas condiciones, o sea, aumentarle la renta. El problema es que en el contrato de arrendamiento el acreedor no le dijo nada para renovar el contrato y en enero aceptó la renta que ya se había establecido.
Por ende, ahí donde entra, la misma ley aclara que en el contrato de arrendamiento existe lo que es la llamada tácita reconducción, donde el contrato se va a tener por establecido de forma indefinida. Al momento de que este contrato se dé de forma indefinida y esta persona no ha dejado de pagar su obligación, ¿verdad? Ahí es donde entra, no lo podemos sacar, ¿verdad? No sé si hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo. ¿Cómo sacarlo? Es la pregunta, ¿verdad, Maco? Sí, porque si ya no existe un contrato vigente, pero él siguió consignando las rentas, no se Ahí es lo donde... diga, o sea, en este caso no es que yo se lo diga a usted como propietario, sino yo las fui a consignar al juzgado, Ujú. porque usted no me lo quería recibir. Pero ahí es donde entra, quiso no negociar un contrato. La idea que el juez lo recibió, ¿verdad? Me imagino que lo recibió. Correcto. Y hubo una tácita reconducción, ¿verdad? El problema es de que el acreedor tiene que iniciar otro incidente para poder recibir el dinero, para empezar, ¿verdad? Y dos, el efecto es que hubo la llamada tácita reconducción, donde aplazaron el contrato con las mismas condiciones, ¿verdad? Y en plazo indefinido. Eso es lo que sucedió. Ahora, la pregunta clara de Maco es cómo sacarlo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, es sencillo si aceptamos en este caso o demandamos al que no se quiere salir, al arrendatario, ¿verdad? Y le justificamos específicamente lo que establece vamos a buscar el 1940, si no mal me equivoco, revisen su código civil, ayúdenme ahí a buscar, 1940, establece el arrendador, dice, podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo y en los especiales siguientes. Específicamente el inciso numeral segundo es la forma de cómo podemos sacar a esta persona que no se quiere ir. Miren, cuando el propietario necesite la casa o vivienda para habitarla él y su familia. Ahí dice la ley. Siempre que compruebe esta circunstancia. Entonces, ¿qué hacer o cómo sacarlo? A través de un juicio sumario de desocupación. Pero la desocupación no vamos a establecerlo porque él no esté moroso. Porque de hecho, por haber tácita reconducción, se pierde al momento del que está en mora. Pero como él está pagando, tenemos el problema tan grande ahí que no lo podemos sacar. Entonces ahí donde entra, la ley nos da que en ese caso especial, por la protección a la familia, como génesis y principio general del derecho, lo debe de otorgar, ¿verdad? Esa es la forma de cómo sacamos a este arrendador cumplido que no se quiere ir, ¿verdad? Eso y a veces pasa en el caso de los arrendamientos, ya llevo 9 años usted, ya vaya a cumplir los 10 y yo soy el dueño de la propiedad. Eso es lo que escuchan por ahí, pero no es cierto. La propiedad sigue siendo del propietario arrendador y el arrendatario solo tiene el uso de el lugar o establecimiento. Ahora, aprovechando que Maco nos estableció, este es un ejemplo claro de cómo se utiliza el pago por consignación, ¿ya? Cuando el acreedor no quiere pagar no quiere recibir por alguna circunstancia, vamos ante el juez. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Me dice qué artículo, dice 1940, es el que citamos, segundo
numeral segundo. Muy bien, con eso contesto su pregunta y en este punto, no sé si tiene algo. ¿Me escucha? Sí, Lick, le escuchamos. Ah, va. ¿Estamos con su pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahí. Ahora, ¿cuál es el proceso? Porque ahí donde entra, ya entendimos claramente cómo se utiliza y en el caso del contrato de arrendamiento que es tan delicado, caer en tácita reconducción, así se llama, ¿ya? Esa tácita reconducción en este caso es específicamente es renovar el contrato en plazo indefinido, ¿no? No tiene, en cierta forma, el ejemplo es solo porque el acreedor, en este caso el arrendador, no quiso recibir el pago, no tiene nada que ver con nuestro pago por consignación, porque ese es un efecto específicamente del contrato de arrendamiento. Esta es la renovación de un contrato de arrendamiento de forma, o vamos a ver, con plazo indefinido. Y eso se da cuando el arrendador recibe la renta del arrendatario sin negociar o denunciar la resolución del contrato. Ahí tenemos, eso es tácita renuncia. Claro, en este caso solo es un ejemplo de cómo se da, nada más. ¿Ah? Ahora vamos al procedimiento. En cuanto al procedimiento del pago por consignación, la ley establece que debe de ventilarse en un juicio incidental. Como creo que no llevan procesal, tenemos que irnos a nuestra ley. ¿Alguien tiene su ley del organismo judicial por ahí? Por favor, revísenme el artículo 135. Y del 138 al 140 de la ley del organismo judicial, encontramos el proceso incidental o el incidente. ¿Ya? Según el artículo 568 del Código Procesal Civil y Mercantil, la cuestión se llevará de forma incidental. 568, dije y puse 9. Muy bien, aquí está. Vámonos al 568, por favor. Ustedes ahí tienen, pero del Código Procesal Civil y Mercantil para empezar. Voy con la lectura. Trámite. Consignación. Cuando procede el pago por consignación según la ley, el juez dice mandará a extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala, sucursales o agencias, según el caso.
la petición se tramitará en forma de incidente. Ahí tienen ustedes lo que decimos. ¿Cuál es el procedimiento? Juicio incidental. Como en la ley, aquí solo nos menciona la vía, decíamos que del 135 y el 138 al 140 de la ley del organismo judicial nos da el procedimiento. ¿Y cuál sería el procedimiento? En este caso, si hablamos, el deudor es el accionante, presenta su solicitud. Al momento de que el juez, obviamente, el juez le va a dar trámite a través de un decreto. Dándole trámite. Este decreto, pues obviamente se resuelto al día siguiente. Como le dieron trámite a nuestro procedimiento de parte de según las circunstancias que nosotros establecimos en nuestra demanda o en nuestro escrito, el juez lo manda a notificar en 2 días. Notificar en 2 días y el juez en ese decreto dará 2 días de audiencia. ¿La audiencia para quién? En este caso, vamos a poner para el acreedor, para que vamos entendiendo ahí. ¿Para qué? Para que se pronuncie de la forma o medio del por qué, ponemos aquí, no quiere recibir o no puede recibir el pago. ¿Por qué? Esa es la circunstancia. Esa audiencia es para que el acreedor, en este caso, se oponga, ¿verdad? Como no lo hizo, en este caso, ¿verdad? El juez me establece 8 días de prueba. La prueba, obviamente, debemos de establecer los hechos que pronunciamos en juicio, pues vamos a inmediatamente a probarlos con los medios legales. Al momento de que el juez reciba la prueba, el juez va a resolver en un auto. El auto es una resolución que resuelve el incidente. Y por ende, el auto se notifica. Por ser una resolución denominada auto, debe notificarse en un plazo de 5 días. Miren, al final en esta resolución, porque el tema de hoy es específico, la resolución del juzgado va a aceptar o denegar el pago por consignación. ¿Ya? Al momento de aceptarlo, en el caso de ejemplo que dijo el compañero, inmediatamente como efecto se dio la tácita reconducción,
pero es porque es un contrato de arrendamiento, ¿ya? Puede ser en otro tipo de contratos que se tenga la obligación de pagar cierta cantidad en cierto tiempo. En el caso de los salarios, ¿verdad? Entonces, sí, en algunos casos hay contratos anuales, mensuales, entonces eso hay que ir renovando, ¿verdad? Entonces, pero normalmente se ve claramente en el contrato de arrendamiento. Muy bien, ya conociendo esta resolución, la idea es de que yo, en mi calidad de deudor, ahí donde entra el pago de comunicación, el deudor es el actor en la demanda, ¿verdad? ¿Qué tipo de demanda? El pago por consignación, ¿verdad? Ahora, obviamente, si estamos hablando de procesal, este es un proceso eminentemente ante un juez de primera instancia porque es materia de contratos. ¿Estamos? Entonces, estas son las formas de cumplimiento que la misma ley señala. Ahora, el problema es ahí donde entra, decíamos en la introducción de la clase, que es lo soñado para que el acreedor, que se cumpla, ¿verdad? Disculpe, Dígame. ¿podría repetir lo que dijo de que se da ante juez de primera instancia? Usted dijo porque y ahí no pude tomar nota, gracias. Muy bien. Este tipo de juicio, decíamos, por ser un contrato, se debe ventilar ante un juez de primera instancia de lo civil. Eso es lo que dijimos. Muy bien, como decíamos, ahora es bonito ver las formas de pago que nos da la ley, pero el problema es, ¿y si no me paga? Porque una parte es pagar, el otro es no pagar, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas. Cuando hablamos del pago, pues obviamente sabemos cómo pagar, ¿ya? Según el contrato. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a contestar a esa pregunta. ¿Qué pasa si no me pagan? Ahora vemos desde el punto de vista del acreedor. Yo, acreedor, estoy esperando, ¿verdad? Que el deudor incluso haga su pago por consignación, haga su pago por cesión de bienes, pero como dijo ustedes, pero que pague, ¿ya? Aunque sea en especie, ¿verdad? Dándome un bien, pero que cumpla. Ahí es donde entra el problema. Y si no paga, ahí es donde entra. ¿Por qué no paga? Esa es otra cuestionante que debemos verificar. Empecemos con esta. ¿Qué pasa si no paga? La ley establece que si no paga, el deudor incurre en mora. Es la mora. Vamos a ver. Voy a apuntar con nombre y apellido para alguien que se quiere ganar un punto el día de hoy. ¿Qué es la mora? Esa es la pregunta. Maco Mendoza, ¿verdad? Dime, pues. Es la cantidad que el deudor debe de pagar por el atraso que se tenga en lo pactado. No, no es. Licenciado, ¿es el retraso que se tiene en el cumplimiento de una obligación?
Ya vio en el libro, ¿verdad? O San Google. Bueno, lo importante es que ya consiguieron Alba, Aspuac y Maco, ¿qué era? Mendoza. Mendoza. Bueno, muy bien, ahí están, 2 participantes con 1 punto. ¿Me recuerdan, por favor? Ahora, hay 2 cosas que dijeron que y las 2 cosas tienen que ver con ese incumplimiento. Señorita Alba estableció claramente que es un retardo y Maco estableció que es una cantidad que se paga como por su incumplimiento. Al final, uniendo esas 2 cosas, podemos decir que la mora, si se dan cuenta, es una situación jurídica. Es una situación jurídica que se encuentra el deudor ante el acreedor por su incumplimiento, ¿ya? Teniendo como efecto, en este caso, pago de intereses, daños y perjuicios, dice la ley. Mire, ¿qué es lo que pagó? Decía, una cantidad, pues eso, ahí está. Esa cantidad se llama intereses. Esa cantidad se llama daño. Esa cantidad se llama perjuicios. ¿Por qué? Por incumplido. En este caso, tenemos que entender que el incumplimiento tiene por efectos esa cantidad, ¿ya? Alba decía que era el estado, el incumplimiento que se tiene ante el acreedor, y ahí estamos. ¿Soy o no moroso? Esa es la pregunta. ¿Soy o no moroso? Y es donde entra, pues eso ustedes lo saben. Si ustedes tienen alguna deuda en el banco, no han podido cancelar por alguna circunstancia, ¿verdad? ¿Soy o no moroso? Pues soy moroso. Y al ser moroso, y es de donde viene la ley y nos dice que soy incumplido, estoy incumpliendo en este caso, mis obligaciones. Y tiene por efecto la mora, los daños y perjuicios e intereses. Ahora, ¿dónde lo dice? Vamos a establecer para que ustedes tengan ahí fundamento legal. Hay una cosa que tenemos que entender y es donde hacíamos la pregunta es, ¿soy moroso o no? Porque todo dependerá de eso. Soy moroso. ¿Ya? Ahora, ahí donde, ¿cuál es mi situación jurídica en mi calidad de deudor ante el acreedor? ¿He incumplido o no? Ahí donde entra. ¿Ya? Y esa respuesta, pues ustedes en sus obligaciones dicen, sí, yo le debo a aquel chuco que me comí, no le he pagado. ¿Ya? Entonces ahí donde entra, mejor le voy a pagar, porque si no me va a cobrar hasta la gaseosa y daños y perjuicios. Imagínense. Entonces ahí donde entra, tengo un incumplimiento. ¿En qué momento soy moroso? Esa es una de las cosas para poder determinar que debo de pagar daños, intereses y costas judiciales, perjuicios. Entonces, entra en civil, y digo claramente en civil, o sea, entre particulares en un contrato, ¿ya? Dice, recae una persona en mora cuando es
repelido, dice la ley, el cumplimiento. En otras palabras, es requerido de pago. ¿Ya? ¿Cómo hacemos constar ese requerimiento de pago? ¿Ah? En el ejemplo anterior, oye, mira vos, pagame mi chuco, pero pagame, que sea con una gaseosa, pero pagame. ¿Y dónde entra? Está requiriendo. ¿Cómo hacemos constar ese requerimiento? Porque ahí es donde entra, las palabras se las llevan el viento en materia civil. No podemos hacer constar que requerí el cumplimiento de una obligación sin dejar constancia por escrito. La ley, ahí es donde entra, primero debemos de entender en qué momento soy moroso. Porque la mora ya la entendimos. La mora es la situación jurídica que tenemos ante el acreedor. Ahora, ¿soy moroso? Pues ya me requirieron de pago, ¿ya? Eso es una de las cosas que tenemos que ver. Veamos lo que dice el artículo para entender ya el articulado. Vamos a iniciar leyendo el 1428. Vamos a pedirle a Maco, por favor, que nos lea ese artículo. Dame un segundito, Lick, por favor. En plena cena lo cachamos. 1428 me dijo, ¿verdad? Por Mora, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. esa interpelación se refiere al requerimiento. 1430, por favor, Joana López. Si gusta, se lo leo, licenciado. Gracias, Oscar. Gracias. Lamento decirle que no se escuchó. Bueno, yo no lo escuché. No sé si alguien más sí lo escuchó. No se escuchó, Lick. ¿Cuál era el artículo, Lick? 1430. Si gusta se lo leo yo lo tengo aquí en la mano, dice artículo 1430, el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Miren cómo debe ser dice, para constituir o para considerarnos moroso, debemos ser requerido de pago o ser repelido, dice la ley, ¿verdad? Entonces, eso implica, y de forma judicial y de forma notarial. Cuando hablamos de la forma judicial, obviamente planteando el juicio ejecutivo respectivo. Y si es de forma notarial, pues obviamente el notario redacta a través de un acta de nombramiento. Un acta de requerimiento. ¿Vamos? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi calidad de notario? Voy a comparecer ante el deudor y le digo, mire, señor X, por favor, vengo a solicitarle que cumpla con esta obligación que fue vencida tal día.
y dejo constancia por escrito, ¿verdad? En un acta. Es ahí, en ese momento, recaemos en mora. Y miren lo que puse acá y quiero que identifiquen porque en civil, porque lamentablemente hay, a veces no nos explicaron o nos explicaron de forma civil, pero en el mundo, y hablamos del banco, ¿será que el banco nos llega el notario, nos dice inmediatamente, por favor, necesito que cumpla su obligación? Nada. No, licenciado. El banco inmediatamente lo que hace es cobrar ya intereses por mora. Ahí está. ¿Por qué el banco? ¿Por qué lo hace de esa manera? Ahí donde entra, porque es una relación mercantil. En mercantil no es necesario el requerimiento. Miren, no es necesario el requerimiento en mercantil. Eso significa entre comerciantes. Y el banco es un comerciante. Eso lo establece nuestro Código de Comercio. Vamos a ver si tenemos acá a la mano nuestro código. Si ustedes tienen, pues si no, apunten por ahí el artículo. Vamos a buscar el artículo 700. $700, 677, para que tengan claro ahí. En mercantil, según el 677 del Código de Comercio, y si ustedes no tienen su Código de Comercio, se los leo acá, y dice mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora, dice, sin necesidad de requerimiento, desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles, dice. Miren, por esa razón, ustedes nunca, el notario o la demanda les llega cuando ya están rematando sus bienes, ya están pidiendo un pago por cesión de bienes. Entonces, ¿dónde entra? Ni siquiera nos avisaron que ya nos cobraron 200 quetzales de mora, inmediatamente. Pero en civil, ahí donde entra, en civil, entre personas particulares, que es lo que estamos viendo ahorita, necesariamente tenemos que requerirlo para poder cobrar daños y perjuicios, intereses y alguna otra multa. Vamos a leer específicamente el 1433. Doy la lectura. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Ahí mismo nos dice específicamente que establecida legalmente. ¿Cómo se quedó establecida la mora? Ahí mismo dice, ¿cómo soy moroso? Requerida de forma notarial o de forma judicial. Esta es la forma donde se nos dice que nos requirieron, ahí es donde quedó establecido. Por ende, tenemos que pagar intereses si fueron pactados, daños y perjuicios. Veamos el 1435.
Si la obligación, dice, consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de tal convenio, en el interés hasta el efectivo el pago. Miren, ahí por eso son tres cosas que ustedes en calidad de morosos pues tienen que cumplir: intereses, daños y perjuicios. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio? La misma ley lo establece en 1434. Daños consiste en la pérdida que el acreedor sufre del patrimonio, y perjuicios, las ganancias lícitas dejadas de percibir. Eso es lo que ellos nos van a cobrar si yo incurro en mora. Ahora, ya establecimos cómo caemos en mora, pero esta es una de las clases de moras que existe. Ahora vamos a hablar de estos. Clases de mora. Moras son las frutas. Mora, sí. Primero tenemos la mora pasiva. Eso significa el deudor es quien incurre en mora. ¿Ah? ¿Cómo incurre en mora? Pues es lo que acabamos de explicar. Normalmente es esa situación que el deudor tiene en contra del acreedor. ¿Ya? ¿Soy moroso o no? Esto es lo que nos enseña la mora. Todo lo que acabamos de explicar es la mora pasiva. Pero también tenemos una mora activa. ¿Cómo creen ustedes que el acreedor incurre en mora? Vamos a preguntarle a Alicia Ceballos, leo yo acá. No tiene micrófono, dice. Bueno, muy bien, respondió. Sí está presente. A ver, alguien voluntario ahí. Licenciado, Alfredo Monroy, cuénteme, Alfredo. yo considero de que la mora activa se podría dar en el caso de que el acreedor tenga que cumplir con una obligación, por ejemplo, si lo vemos en materia civil, de que él tenga que entregar un bien y en cierta fecha, eh, y que, por ejemplo, esa persona no cumplió con la fecha de entrega de ese producto que tenía que darle al deudor, que le pagó por eso en adelantado. Creo que así podría incurrir en una como mora activa. Pero tenga en cuenta que en el derecho a obligaciones, ahí invirtió usted los papeles. Si usted pagó, aunque en teoría en el negocio jurídico termina siendo en su calidad de acreedor, se invirtió los papeles porque el deudor ya cumplió. Por ende, el obligado es la otra parte. Por ende, la parte acreedora termina siendo el quien pagó, ¿verdad? Ahí es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque uno de los dos obligados no ha cumplido, y el que no ha cumplido termina siendo en el deudor, ¿verdad? Pero hay una forma. A ver, alguien más. Licenciado, es similar a lo que nos está explicando del pago por consignación, cuando, por Muy ejemplo, bien. el deudor, no, el acreedor se rehúsa a recibir el pago pues, el pago más que todo. Muy bien, Marvin. Excelente. Ahí es donde estamos ante la mora activa. Cuando existe un pago por consignación. ¿Ya? Ahí hay un pago por consignación, por ende,
hay una mora activa, pero ahí donde entra. ¿Será que pagamos intereses con mi calidad de acreedor? En este caso, si no, porque quien en el cual recae la obligación del pago de intereses es la parte deudora en la mora pasiva. En la mora activa, ¿qué pasa? ¿Ya? Miren lo que dice el artículo 1429. Ahí encontramos la mora activa. La mora pasiva, pues obviamente lo encontramos, si quieren, en 1428 y los artículos que habíamos citado desde el 1432 al 1435. Ahora, vamos a leer 1429. El acreedor dice también incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece o rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir su obligación. Pónganle ustedes ahí, realizar pago por consignación a ese artículo. Ahí ustedes van estableciendo que esa mora activa y pasiva sí existe. ¿Estamos? Muy bien, y eso es solo para llenar una pregunta. Soy moroso. ¿Ya? ¿Qué pasa si no me pagan? ¿Verdad? Y esa es otra de las cosas. La otra pregunta que dejamos por aquí, lo vamos a bajar, es ¿por qué? Vamos a ver si está. No, no lo pusimos. ¿Por qué no se cumplen las obligaciones? Eso va a decir específicamente a decirnos, en el caso del deudor, ¿qué pasó? Porque no pagó, ¿verdad? No entendemos esa situación entre el deudor porque no cumple con sus obligaciones. La ley específicamente establece ciertas situaciones en el cual justifican en este caso el incumplimiento o el hecho de recaer en mora. Miren lo que dice el 1424. Primero tenemos la culpa. ¿Por qué no cumplimos? Por nuestra culpa, dice. ¿Y qué es la culpa? Pues entendemos en el área penal, la culpa es dejar de cumplir, de hacer algo sin propósito de dañar. O en el caso de penal, precisamente es cometer un delito sin intención. En este caso, la ley nos dice la culpa en 1424, ¿ya? La culpa, dice, consiste en una acción u omisión perjudicial al otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Miren, en teoría, por, por culpa, por impericia, negligencia o ignorancia, no pude cumplir, ¿verdad? Una de las causas de el por qué incumplimos, por culpa. La ley nos dice, la culpa aquí sería en el sistema penal por dolo, con la intención de no cumplir, ¿verdad? Sin propósito de dañar, pero no cumplimos, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que nos dice la ley. Y la otra es por caso fortuito.
En este podemos poner también fuerza mayor. ¿En qué casos no han cumplido ustedes? Imagínense que fue pactado el día 30 de junio el cumplimiento de esa obligación y casualmente cayó domingo y el domingo ustedes no salieron. Es domingo, es día del Señor, me va a perdonar. Nada. Era 30 el cumplimiento y ustedes no cumplieron. Entonces, ¿y dónde entra? Ahí, por fuerza mayor, puede que estaban de viaje, no estaban acá. En el caso, en la época navideña, pues puede que un caso fortuito sería el hecho de que el sistema, yo no sé si a ustedes les pasó, pero el sistema bancario a finales de entre el 24 al 26, nulo, no hay banca virtual. Entonces, ¿dónde entra? Yo tenía que cumplir con esa obligación en esa fecha, no pude hacerlo, ¿por qué? No fue, es una fuerza mayor que me pudo incumplir. No hay bancos, es feriado, no pude sacar el dinero. Entonces, a eso se refiere. Pero en sí, hay dos causas. O es culpa, o es caso fortuito, o fuerza mayor. ¿Verdad? Eso es una de las causas que la misma ley señala para poder justificar específicamente el incumplimiento de las obligaciones. Muy bien. El día de hoy, pues obviamente ahí lo dejamos. El tema siguiente, ya transmitimos las obligaciones, ya sabemos cómo cumplirlas, ya sabemos qué efectos tiene el incumplimiento y las dos causas que la misma ley señala como justificante del por qué cumplimos o incumplimos, perdón. El siguiente tema, y aquí estaba la pregunta, ¿por qué no pagamos? Bueno, ahora aquí lo subimos. ¿Por qué no se cumplen las obligaciones? ¿Por qué no se pagan? Por culpa y por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, el tema que vamos a tener acá es cómo se garantiza. Hoy no vamos a desarrollar este tema, pero empecemos pensando. Vamos ahí a ver. Imaginémonos que ustedes en su calidad de acreedores, vengo yo y les pido prestado 50,000 quetzales. Ese es el caso. Ahora les pregunto, ¿qué garantía me pedirían? Vamos a ver algunos acá compañeros de último. Vamos según nuestro listado, vamos a premiar a Brenda Noemí Piché Gómez, ¿estará? ¿No está? Muy bien. Jiménez Vega Alexander Marino. Tampoco. Ajá. Puntos menos. Pamal Juan Alberto. Tampoco. ¿No? Bueno, después se preguntan que por qué pasó en mi examen. Franklin Jonathan Calabay. Sí, buenas noches. Bueno, bienvenido. Cuénteme, ¿qué me pediría usted en caso de
que yo le dé o usted me dé un préstamo? ¿Qué me pide? Por la suma de 50,000 tendría que ser algún bien inmueble. Bien inmueble, muy bien. A eso se le llama hipoteca, ¿verdad? Muy bien. Gracias por haber participado. Paniagua, Olayo, Ángela, Lisset. ¿No? Bueno, muy bien. Muchos no. Dardón, Pereira, Andrea, Sofía. Tampoco. Soto, Reyes, Miguel Ángel. ¿No? Bueno. Dios me guarde, todavía quieren entrar. Lesbia, Elizabeth, Otzin, Jerez. Muy bien, aquí está Lesbia. Sí está en clase. Además de una hipoteca, ¿qué nos pedirías, Lesbia? Bueno, por la hora, ya me di cuenta, Lesbia, pero escribe ahí en el chat, no tengas pena. Por la hora, pues obviamente lo vamos a dejar ahí. Por favor, piensen. Y vamos a aumentar el dinero para que ustedes piensen en una garantía, ¿verdad? Vamos a aumentar a 200,000 quetzales. Ustedes, imagínense, me van a dar 200,000 quetzales. Ahora, ¿qué me van a pedir en garantía? ¿Verdad? Entonces, ya Franklin nos estableció un bien inmueble que ahora se le llama hipoteca. Pero este tema nos va a servir por una finalidad. Ustedes son los notarios que van a realizar un contrato. Normalmente, el notario actúa a requerimiento de parte y mi cliente es el quien normalmente me busca para decir, mire, yo necesito un contrato, ya sea en mi calidad de deudor o acreedor. Y debemos de saber qué tipo de contratos son o qué tipo de garantía le podemos hacer a nuestro cliente para garantizar que sí le pague. Esa es una de las cosas. Por eso pensemos para la otra, hoy qué día es, jueves, sí, para la otra semana. ¿Alguien sabe cuándo suspenden clases por lo de la huelga o no van a suspender? ¿Todavía no se sabe? Todavía no, porque creo que ya van a poner examen. Entonces, estudien. Si me preguntan qué es lo que viene, todo lo que hemos visto hasta hoy, desde el primer día hasta el último. Un fiador, dicen ahí. Muy bien, ya, aunque sea, ya hay un fiador de Lesbia. Entonces, por favor, les deseo feliz noche. Entonces, pensemos. Ahí son 200,000 que ustedes van a perder si ustedes no me dan una garantía para que yo les entregue. Si no, pues no les pago. Ahí donde entra, ¿por qué razón no nos pagan? La ley dice por culpa. Claro que hay culpa. Culpa
de no pedirle una garantía. Eso es lo que pasa. ¿Verdad? Feliz noche entonces, compañeros. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Chilic. Noche, Lic. No lo